social del personal de farmacia, el mejor remedio para su salud. Bueno, hicimos una recorrida en el programa del día de hoy. Comenzamos por los temas de salud. Exactamente. Hablando, bueno, con médico pediatra, de la importancia que tiene la atención primaria de la salud. Sí. Bueno, también otro de los temas que son importantes para ustedes, para aquellos que son inquilinos, más este programa que recorre todo el país. Muy buena información también. Todo el marco regulatorio, la ley que salió en el Senado, tiene media sanción. Y si llega o no diputado, fíjense, claro, nos adelantó como primicia en este programa que el gobierno, que la Asociación de Propietarios presenta un propio proyecto, los propietarios, que no está mal que presenten un proyecto, nada más que de manera tardía, y que va a estar apoyado por el Frente Cambiemos. Y ahora, en el tercer bloque de nuestro programa, vamos a hablar de un tema tan importante para todos ustedes, los trabajadores, para los jubilados, que es el tema de impuesto a las ganancias, la reforma que se hizo. Vimos a una oposición que de alguna manera tenían diferencias sustanciales, ¿no? Desde el Frente Renovador, el justicialismo, el Frente para la Victoria, porque ustedes saben que hay algunas fracturas, el socialismo, y que tienen posturas contrapuestas. Sin embargo, acá hubo un común denominador en la presentación de un proyecto de ley que hizo que el presidente de la Nación lo calificase. ¿De qué forma, Luis? Dijo el presidente de la Nación, sí, ahí en Mendoza, fue un acto de irresponsabilidad de quienes lo votaron. Un acto de irresponsabilidad quien prometió quitarle el impuesto a las ganancias a la cuarta categoría. Este año. Y muchos trabajadores, sí, pero quien prometió en la campaña, claro, hace un añito, ¿no? Quitarle, y que muchos trabajadores asalariados, una de las críticas que tenían con el gobierno anterior era casualmente el tema de impuesto a las ganancias. Y por eso consiguieron el apoyo. No nos olvidemos que arrancaron con un 26% de legitimidad de origen, que en el balotaje obviamente tiene legitimidad de origen y ejercicio, pero en la primera vuelta un 26% de votantes. Entonces no es un dato menor ser sensible, y yo también hago la primera reflexión, es la siguiente. Cuando el Frente Renovador, que fue muy criticado por apoyar a ciertas leyes, y los argumentos del Frente Renovador eran: queremos garantizar la gobernabilidad. Ahora, en la primera oportunidad que Sergio Massa aparece, lo primerea. ¿Por qué lo primerea al presidente de la Nación? Dice, ahora se tiene que tocar ganancias porque lo van a pasar para el mes de marzo. A partir de ahí empieza la oposición a tener un enfoque unívoco. Ahora reacciona de esta manera el presidente de la Nación. Convengamos que en el último año 1 millón de personas más incrementaron, claro, entre 800.000 y 1 millón pasaron a retener el impuesto a las ganancias. A pagar ganancias. A pagar ganancias, sí, a través de la retención. Claro. Y se espera que con el proyecto del gobierno de Cambiemos, 500.000 personas más. O sea, la promesa era decirle, yo te dije blanco, no, ahora redoblo el negro 3 veces. Bueno, pero para hablar de este tema está Fabián Medina. Hola, un dirigente del Frente Renovador. ¿Cómo gracias por venir al programa. Sé que estuviste recorriendo todos los programas y te veniste de lo de Mauro Viale para acá, pero me parece muy bien. Las expresiones de Macri del día de hoy. El pos. Él puede llamar irresponsabilidad. Nosotros llamamos responsabilidad con nuestro electorado. Nosotros nos cansamos de decir que íbamos a elevar, en el caso de ser oposición, sí, los mínimos y hacerlo realmente para que la gente pague lo menos posible, sí, del sueldo, porque el salario para nosotros no es ganancia. Claro. Nosotros estamos cumpliendo. ¿Cuál fue el tema? En abril habló de julio, antes de la feria de invierno, sí, largarlo. En julio llegó y dijo con el presupuesto no lo largó, habló de diciembre para extraordinarias, a lo cual si el gobierno no lo gestionó, nosotros hace 15 días atrás lo sacamos ese lunes al mediodía, con un apoyo de, digamos, el 70% o el 50% del total de la oposición, con Libres del Sur, con el GEN, con el socialismo. Ayer lo que se vio es una unificación en un solo dictamen de la oposición, lo cual se corroboró en la votación con 140 votos. Nosotros, sí, necesitaban 129, ¿no? 129 con dictamen. Claro. Nosotros sacamos ahora, 140. ¿Macri no se esperaba esto? Macri esperaba dos alternativas distintas. Una,
Que esté fraccionado. que ningún dictamen obtuviera la mayoría, por lo tanto la culpa es de la oposición. Y dos, que le votemos en general el proyecto del gobierno y le cambiemos todas las alternativas en la votación en particular. Claro. Lo que nunca esperaba es toda la oposición unida. A ver, no el peronismo, toda la oposición. Estamos hablando Estamos hablando de un objetivo, olvidémonos del partido. No. Las declaraciones dijeron, el peronismo es irresistible, lo que vos dijiste vos es una irresponsabilidad de Massa, lo que dijo el jefe de gabinete es la persona menos confiable, es un error. Yo creo que es el político más confiable de hoy porque hace un año dijo la propuesta y hoy la cumplió, sacar un proyecto de modificación de ganancias. Está bien, vos lo estás, y me parece bien, porque representás al Frente Renovador y estás... Nosotros hablos de eliminarlo. No, defendiendo la figura de Sergio Massa. Nosotros pero vayamos a las cuestiones de fondo. Propusimos eliminarlo, y no siendo gobierno, y con la intención clara del gobierno de no eliminarlo, lo que tenemos que hacer es modificarlo para mejorarle a la gente. ¿Vos qué pensás Pasamos que va a de 1 a pasar, 2 millones, íbamos a 3, sí. Ahora volvemos al 1 millón de trabajadores que pagaban en 2013. O sea, Fabián, la situación del 2013. Retrotrajimos la situación al 2013. Bien, es ¿Qué importante. va a pasar? Senado es prácticamente seguro que vaya a votar afirmativamente. El Senado Ahora, teniendo como presidente sí. del Frente para la Victoria PJ, sí. a Miguel Ángel Pichetto con los gobernadores y habiendo alguna reunión anterior. Pero dijiste algo que no es menor. Circuló una planilla Excel Sí. por parte del gobierno Del nacional, gobierno donde le decía el proyecto Diferenciada por proyecto. No, el proyecto de Cambiemos, el proyecto de la oposición y en cuánto iba a caer su recaudación. Una manera de apretar y extorsionar. Bueno, de hecho Claro, hay dos claro. o tres provincias únicamente que sacaron algunos legisladores, no todos. Tenemos en Santiago del Estero, si no me equivoco, Sí. sacaron 2 legisladores Sí. y creo que Entre Ríos llegó a sacar 2. El resto, nada. Por eso, a ver, Cámara de Senadores... por En lo que Senado, yo creo que prácticamente esto va a es salir aprobado. Aprobado. El 90% de posibilidades. Uno tiene, no es que uno tenga miedo. El tema es qué va a hacer. porque Si lo llega a vetar, de las dos, que defina de qué manera quiere perder. ¿Qué significa eso? Si lo aprueba, el proyecto salió desde la oposición en beneficio de la gente. Totalmente. Si lo veta, el que pierde siendo el gobierno por vetar algo a favor de la gente y no entregar ninguna posibilidad. Pero no desde el Pacho, gobierno a la disculpame, gente. Cuando se vetó el tema de la doble indemnización, Sí. para que no haya más despidos, y hacemos un repaso, Sí. la semana pasada Ferrum, esta semana se dio a conocer 1.700 trabajadores de El YPF sector en petrolero. Neuquén, y así seguimos, porque nos mandan acá al programa de televisión, a la radio, el programa de otro programa que conduzco yo, Sí. nos mandan día a día acá, despidieron a 30, acá 20 y demás. No, los la verdad que indicadores sí, son... es cierto. Los A ver, indicadores no son solamente alarmantes. eso, ¿a qué tiene voy un con problema esto? con la ¿Pero a qué Patagonia voy con también. esto? Pero voy con Con esto. los puertos. Bueno, el tema de puertos. ¿Pero qué voy con esto? Vetaron, ¿sí?, la ley de doble indemnización. Total, esto, firmamos un compromiso con los empresarios que no van a despedir. Se despidió igual. Los empresarios del sector textil, que uno escucha No, no, a es tremendo, todas las es partes, tremendo. los empresarios del sector textil están denunciando situaciones de dumping acá. En definitiva, situaciones de dumping, ¿qué es lo que genera? Lo que genera que entran productos importados por debajo del costo nacional. O sea, no va a poder pagar el bono, dicen, porque están abriendo el mercado, se le va la inflación de las manos. Entonces, ¿que vuelve a vetar esto realmente? A ver, es una pérdida en de Capital control. Federal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como queramos llamarlo, ¿cuál era el nombre que le daba la gente a Mauricio Macri? Capitán Beto. Pero no ¿Por qué? Beto con B larga, con B corta. Se Sí, cansó, estaba así, porque no me acuerdo la vetó cantidad de más de leyes la que mitad vetó. de las leyes Es aprobadas cierto. por la legislatura. Ahora, ¿cuáles serían las consecuencias de vetar esta ley? Las consecuencias, no me refiero políticamente, ¿no? Sino las consecuencias en a ver, general. la consecuencia que vas a tener con esta ley es que vas a incluir 500.000 personas Sí. más y 400.000 jubilados más. Sí. Vas a pasar 900.000 personas a 3 millones de personas, Ajá. incluidas dentro del impuesto a las ganancias. A ver, esto no es solamente impuesto a la ganancia para el trabajador. Esto modifica la situación del autónomo, modifica la situación del monotributista, deja únicamente a los jubilados de privilegio, porque son los mayores a 60.000 pesos en bruto. O sea, para que lo entiendan la gente, aquel jubilado que cobra más de 55.000 pesos en la mano Sí. va a pagar impuesto a las ganancias.
A ver, las LEVAC y los plazos fijos van a pagar a partir del 1,5 millones de pesos. Si alguien me dice que un jubilado, que un trabajador tiene LEVAC o un plazo fijo mayor a 1,5 millones de pesos, le digo que quiero ser ese jubilado o quiero ser ese trabajador. Claro. Hablemos del tema también de los jueces. ¿Qué jueces van a pagar? Van a empezar a pagar ganancias los que son los jueces designados de aquí en adelante. Bien. ¿Por qué? Porque ninguna ley la podés hacer retroactiva. Y aparte está el tema constitucional. Los 3 principios, ¿no? Está el tema constitucional de intangibilidad de los salarios de los jueces. También tenemos que se incluye el total del crédito hipotecario. Hasta ahora se incluían únicamente los intereses. Sí, señor. ¿Se van a deducir los alquileres también? Se va a deducir el 40% de los alquileres. Bien. Tomándose un promedio de... Yo estimo que en forma mensual vas a descontar 3.000, 3.500 pesos de los alquileres. El 40% del valor locativo. Exacto. ¿Cualquier valor locativo? Hasta ahora no pusieron ningún tope. Bien. Ayer fue un día negro en realidad para el gobierno, porque no solamente el tema de ganancias, sino el tema de emergencia social. La emergencia social se sabía que salía aprobada. Por eso se votó en primera instancia y tardó 2 horas y media el debate. Sí. A ver, tenemos esta chica Los Penato con ese discurso lamentable de defensa de la oligarquía nacional, bueno, perdón, de las clases altas. Sí. En cuanto a que si pagan todos tienen que pagar. No es así. El salario no es ganancia. La gente lo usa para consumir, para vivir. Y se va a volcar al consumo. Con la caída de consumo que tuviste de entre 15 y 20%, ese exceso va a ir a consumir. Va a ir al consumo. Por lo cual, de esos 65.000 millones de pesos que se lanzan al mercado con la modificación, calculado entre 18 y 20.000 millones vuelven en concepto de impuestos por mayor consumo. Claro. Impuesto al valor agregado, principalmente cuando compran. Impuesto al valor agregado, ingresos ¿Cómo brutos, ves el año que viene? El año que viene en números macroeconómicos va a ser mucho mejor que este. Lo que pasa es que la gente en forma particular lo va a sentir peor porque ya acumuló un 40% de inflación y un 25% del año que viene. Que sea un número bueno, va a caer 15 puntos, es espectacular. Pero la gente ya sufrió 40 más 25. Y las paritarias están presupuestariamente tomadas en el orden del 17. O sea que ya tuviste una caída de 10 puntos de poder efectivo de compra y ahora vas a sufrir otro 7-8%. A ver, la gente sabe lo que no quería que sigan al poder. La gente sabe lo que va. Es muy sencillo. Votar a quienes son responsables o no votar a los que son responsables de este tema, de la consecución de este tema, porque el gobierno actual venía con la propuesta de cambiar todo el esquema y no era razonable tampoco cambiar todo el esquema. Había cosas que estaban bien hechas y había cosas que había que corregir. Vamos a un corte ahora. Sí, por favor. Queremos también repreguntarte temas, por ejemplo, el tema del recorte presupuestario en el CONICET, si podemos hablar de ese tema. También seguimos hablando de impuestos a las ganancias. Y otro de los temas, ¿te acordás que el gobierno había, con el tema del IVA, hubo distintos proyectos? Creo que ustedes junto al Partido Justicialista, habían presentado como proyecto el tema de exenciones para los jubilados. Dijeron, lo vamos a hacer a través de la tarjeta. Y van a estar beneficiados 9 millones de jubilados. Terminaron beneficiados 1 millón de jubilados nada más. Y después te explico más de eso. Sí, sí. Y pagando muy, pero muy poco, ¿no es cierto? Exactamente. Sí. ¿Vamos al un corte? Pequeño corte y continuamos con Proyecto Federal. Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia, 70 años en defensa de los derechos del trabajador del sector, comprometidos con la formación de nuevos líderes sindicales. Obra social del personal de farmacia, el mejor remedio para su salud. Turismo Social de FATFA piensa en el descanso de todos los trabajadores de farmacia, ofreciendo un gran circuito hotelero en todo el país. Instituto Superior de Formación Tecnológica de FATFA apuesta al crecimiento profesional de todos los trabajadores de farmacia en el país. FATFA, conmemorando su 70 aniversario.
Bueno, continuamos acá en Proyecto Federal, estamos con un dirigente del Frente Renovador, Fabián Medina. Hablamos muchísimos temas, sí. Hablamos de impuestos a las ganancias. Le pedí que adelantemos un poco el tema de este beneficio para los jubilados, que en definitiva terminó no siéndolo. El dichoso reintegro. El famoso reintegro que querían, o sea, que quisieron bancarizarlo. Sabemos que el que está en la... O sea, nosotros el jubilado no sabíamos dos cosas de eso. No accede a la tecnología. Primero, el jubilado no se maneja mucho con la tarjeta de débito. A la tecnología no accede tan fácilmente. No. Aparte, 300 pesos sobre 5.500 es nada. Es nada. Y lo que terminó pasando es que esos 300 pesos en 2 meses se lo comió todo el esquema inflacionario de tarifas. Bien. Terminó de los 9 millones que en teoría se iban a beneficiar, 1 millón, o sea, y el promedio de beneficio dio 111 pesos. O sea, ¿a qué vamos? Lo dijimos en su momento. Lo votamos, pero sabemos que no sirve, porque ustedes no propusieron nada y es lo único que saben proponer. Bien. ¿Querés contar algo vos de la Ciudad de Buenos Aires? Sí, a ver, entendamos algo que hay que entender muy clarito. Hay un nivel muy grande de sobrevaluación de las obras públicas. Lo que es la nueva traza de la autopista Ilía, sí, en lo económico, estamos hablando de 1.300 millones de pesos. Sí. Son 3 kilómetros. Si lo traduzco a valor de dólar, de sí, 15, estamos hablando de 87, 88 millones de dólares. Lo traspasamos a 3 kilómetros, estamos hablando casi de 28, 29 millones de dólares el kilómetro. Bien. Al mismo tiempo que lo propusieron, la autopista Luján-Junín, con 310 kilómetros, vale 11.200 millones de pesos. En dólares son 750 aproximadamente. Si lo transfiero a kilometraje, por cada kilómetro se calcula 2,5 millones de dólares. Pero conclusión, ¿cuál es la analogía que no podemos tener 12-1 el valor del kilómetro de una autopista? Bien, con Mercedes, por ejemplo. Luján-Junín contra la Ilía, que son 3 kilómetros. Una vale 29 y la otra vale 2,5. Por más que sea llanura y en altura. Bien. Puede valer 7,5. Hay 60, 70 millones de exceso de cotización o de pago en la obra pública en la ciudad. Además de eso, dijeron que iba a ser para incluir el barrio 31, la Villa 31 en la ciudad. Si yo quiero incluir el barrio, tengo con la autopista abrazarlo por atrás, ¿sí? La autopista va a salir pegada a la vía, sí, no pasar por arriba, y cruzar por atrás. O sea, va a ser un cerco, un muro perimetral de la ciudad de Recoleta, que es el sector que a ellos les interesa realmente, con el resto de la 31 y la 31 bis. Fabián, muchísimas gracias. Gracias por haber venido, Fabián, venir al programa. Muchas gracias. Y ahora sí, bueno, vamos un corte y la última nota con la farmacéutica. Patricia Domenicini, que tiene, bueno, muchísima información. Ahora vamos a charlar con ella. Social del personal de farmacia, el mejor remedio para su salud. Seguimos en el programa del día de hoy de Proyecto Federal y, bueno, anunciada ella, por supuesto, la columna, como siempre, de la doctora Patricia Domenicini. Patricia, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, una época del año donde comenzamos a reunirnos, porque con los amigos, la gente del trabajo, otros amigos, las fiestas propiamente dicho, comenzamos a permitirnos, pero esos permitidos comienzan y terminan convirtiéndose en excesos, lo cual genera bastantes complicaciones a la salud, ¿no? Bastante, sí. Aparte porque nos centramos en esta palabra excesos y tenemos como esta idea de que, vienen las fiestas y voy a comer y voy a tomar todo lo que no comí ni tomé en el año, ¿no? Esta idea es lo que hay que cambiar. Sí que vamos a comer cosas distintas, sí que a lo mejor vamos a tomar porque vamos a brindar, a lo mejor, pero lo primero que tenemos que mentalizarnos es que no tengo por qué comer en exceso, ¿sí? ¿Cuál es? ¿Dónde está escrito que las fiestas implican comer Es como de que se más? termina convirtiendo en algo cultural, ¿no? Claro, tal cual, ¿no es?
Primero y principal, bueno, pierde todo el sentido las fiestas, Sí. Pierde el sentido también inclusive de lo que implica la reunión, que si yo puedo y quiero hacer, no sé, por decir, un plato de fideos con una salsa fileto así lo más sencillo posible, bueno, eso no sería fiesta, por ejemplo. Claro. Entonces tengo que pensar en el lechón, en el matambre, bueno, todas estas comidas que son muy ricas y que aparte me voy a dar el gran atracón. Eso Claro, ese no es el tiene tema, nada ¿no? claro, ese es el tema, es lo que vos decías recién, cultural. Si seguimos en esta vía también cultural, podemos pensar, y de hecho es cierto, que toda esa cultura también vino de nuestros antepasados, que obviamente venían de Europa, en donde estas fiestas la pasaban con grados bajo cero. Claro, porque ¿No? es todo caloría pura en una mesa, ¿no? Exactamente, ¿no? Y que si también bebían mucho alcohol, bueno, tendríamos que pensar la temperatura que hace un 31 de diciembre en Rusia, por ejemplo, con respecto a la que hace acá. ¿Sí? ¿Y cómo evitamos? A ver, porque realmente es muy difícil decirle al grupo familiar, o si vas a la casa de amigos o familiares, dicen, no, mirá, vamos a limitarnos con el... Y dicen, no, pero déjame jorobar, el lechón va a estar, el vitel toné va a estar, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. No es tan sencillo. No es sencillo. Entonces, bueno, vamos a tener algunos consejitos. Primero y principal, no tengo que darme atracones, ¿sí? No sirve el hecho de decir, por ejemplo, bueno, me cuido 2 días previos, así es, digamos, el 24 y el 25, el 31, el primero, como de todo. Porque el cuerpo me va a pasar factura. Y Sí. acá no estoy hablando de kilos, por ejemplo, porque todo el mundo piensa en los kilos de más que voy a agarrar. No, no. Sí. Me va a pasar factura el cuerpo porque me voy a sentir mal. ¿Sí? Claro. Si no estoy acostumbrada a comer porciones abundantes o determinados tipos de comidas, y en estas fiestas como esas comidas y como demás, bueno, seguramente puede ser que tenga problemas gastrointestinales, puede ser que tenga problemas de vómitos. Eso en una persona que, digamos, no tiene una patología de base. En aquellas que tienen patologías de base, que fundamentalmente son la hipertensión, la hiperglucemia, o sea, la diabetes, y la hipercolesterolemia, en estas personas, en las fiestas podrían llegar a tener un permitido, pero no es que se tienen que dar el atracón porque No total... es todo el permitido, toda la fiesta. Exactamente, No. ¿no? En estas personas fundamentalmente tienen que tener en su cabeza, en su cerebro, grabada la palabra elección, ¿sí? Tampoco es cuestión de decirles, bueno, no coma una porción de pan dulce o no coma una porción de budín. Pero bueno, que puedan elegir. ¿Por qué? Porque el hipertenso, así como el diabético o el que tiene hipercolesterol, esa persona tiene una enfermedad crónica que la va a tener siempre, ¿sí? Entonces, esos días, si se pasa más allá de este permitido, y ahí sí que va a estar en problemas. Porque convengamos que, como me decía una persona una vez diabética, ahí yo pensé que como me aplicaba insulina, Claro. podía comer lo que quería. No es así. Y ahora está padeciendo un problema de pie diabético, con el riesgo de poder perder una extremidad. Entonces, tengamos cuidado con eso. Lo mismo con el hipertenso, todas las comidas que vamos a ingerir, inclusive las dulces, tienen sal, porque se la ponen para que tengan un poquito más de sabor, para que se conserven un poco más. Entonces, que no se arregla solamente con, bueno, está bien, si tomo 10 miligramos del antihipertensivo, entonces, si como más, me tomo 20 miligramos. Su cuerpo está acostumbrado a recibir 10 miligramos. No es fácil ni es tan bueno modificar la dosis por mi propia cuenta si por otro lado estoy haciendo algo que no debo hacer, Claro. que es ingerir mucha sal. Esto es importante lo que marcas, ¿no? Porque el hecho es decirle, no comas. Pero sí, por ejemplo, acompañar en la mesa diferentes tipos de ensaladas, incentivar a que también se consuma alimentos que no sean tan potentemente calóricos, ¿no? Entonces, dibujar un poco la mesa estaría bueno, ¿no? Eso está muy bueno e inclusive nos ayudaría para también transitar estas fiestas con nuestra temperatura estival, o sea, Claro. con nuestro verano. Hace mucho calor, si yo sirvo estas comidas que de por sí únicamente tienen tantas calorías, inclusive el asado, ¿no? Que hay muchas personas que acostumbran a hacer asado, le estoy dando más calor al cuerpo.
Entonces me voy a sentir mal todavía. Distinto es a estas ensaladas que, bueno, que voy por lo menos me echando con algo fresco, ¿sí? Y además de aportar distintos nutrientes, fundamentalmente las fibras, que me van a hacer comer menos de otras cosas, ¿no? Si a todo esto encima le sumamos el alcohol, claro, ya sea por la copa de vino, de champán, de sidra o lo que estemos tomando, bueno... ¿Cuántas calorías en una persona que festeja las fiestas normalmente? ¿A qué me refiero con normalmente? Que bueno, come de todo, cuánto ve, cuánto hay, llega a la casa de la familia, de la esposa, por ejemplo, y cenaron con la familia de él, sigue comiendo. ¿Cuántas calorías se puede llegar a consumir? Y se pueden llegar a consumir entre 4.000 y 5.000 calorías. ¡Wow! No, muchísimo. Es muchísimo. Es muchísimo. Contando además que las calorías del alcohol son calorías inútiles. Claro. ¿Sí? O sea, no le sirven al calorías cuerpo. Vacías. Son calorías inútiles que afectan al hígado fundamentalmente y que se pueden acumular más como grasa que como otra cosa. ¿Sí? Al cuerpo no le sirven, entonces, o sea, que tenemos que tener en cuenta esto y fundamentalmente que la palabra atracón, la palabra excesos, es, como dijiste muy bien desde el principio, una cuestión cultural que nosotros somos los que la unimos y que no tiene por qué ser así. Lógico. No tiene por qué ser así. Es hora de comenzar a cambiar, ¿no? Estaría claro, bueno. y que convengamos que no es bueno prohibir ni, ni sacar las cosas, sino decir, bueno, tengo la capacidad de elegir y, por ejemplo, en mi caso yo soy muy dulcera. Me tiran más los dulces. Entonces, ¿qué hago? Bueno, lo salado intento comer menos, por más que me gusta también, pero intento comer menos, y bueno, para darle un lugarcito más. Claro. Pero si le doy todo a ambas cosas, a lo dulce, a lo salado y al alcohol, y... Se complica. La voy a pasar Son mal. Las 5.000 calorías que la se voy vienen, a pasar ¿no? mal. Patricia, gracias por haber venido, gracias por orientarnos un poco y también por hacernos pensar un poquito. Para concientizar un poco. Exactamente. Muchas gracias como siempre. Gracias por invitarme. Amigos, se nos ha ido todo el tiempo de este programa de Proyecto Federal. Nos vamos a encontrar la semana próxima, Dios mediante. Muchísimas gracias y siempre vas a estar acompañado de este programa, el programa de la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia y su obra social. Muchas gracias y nos vemos. Chau.